Escuchá Izquierda Podcast, una mirada de la juventud anticapitalista sobre el mundo. Hola, bienvenidos a todas, todos, todes. Estamos en Izquierda Podcast por primera vez con edición video, todo virtualmente por Zoom. Como siempre, me acompaña Ferbi Luski. Hola, ¿cómo andan? Y también me acompaña Mani Rueda. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, yo quería empezar recordando que hoy se cumplen 2 años de la explosión en Moreno, que se llevó la vida de Sandra y Rubén, 2 trabajadores de la educación muy queridos por toda su dedicación, que fueron víctimas del ajuste y el vaciamiento de la educación pública. Por eso seguimos exigiendo justicia y responsabilizando al Estado. Bueno, vamos al tema que nos trae hoy. Vamos a hablar de Facundo Castro. Desde el 30 de abril de este año, Facundo Castro está desaparecido. Ya vamos 3 meses. La carátula de la causa es una desaparición forzada. Y lo que nosotros sabemos es que Facundo se fue a viajar para ver a su novia. En el medio lo paró la policía y desde ahí no se lo volvió a ver. Así que hoy nos vamos a meter en los detalles, a pensar, además de las movilizaciones y todas las acciones que estuvimos organizando, desde el Nuevo Más y la Juventud Ya Basta, tanto las movilizaciones de las últimas 2 semanas, como la campaña de afiches que estarán viendo por toda la ciudad para visibilizar el tema. Ahora queremos meternos en los detalles, entender bien qué significa la desaparición forzada, quiénes son los responsables y qué camino le damos para seguir la lucha por la aparición con vida. Exactamente. Así que bueno, como decías, Fede, yo quiero empezar por recordar por qué estamos hablando de una desaparición forzada y qué dice la ley sobre esto y de qué se trata. Porque existen un montón de convenciones y tratados internacionales que Argentina ha firmado referidas a esta temática, pero es clave entender que se reconozca el crimen de la desaparición forzada de personas, una lucha luego de las dictaduras en Latinoamérica, de las sociedades con sus organismos de derechos humanos en su conjunto, que es lo que hizo que se conquiste este derecho democrático. Además, y en este sentido, en Argentina particularmente, la dictadura se fue repudiada en medio de múltiples movilizaciones en las calles, múltiples luchas, en donde hubo movimientos reales y que fue repudiada tanto la dictadura como los crímenes aberrantes que se cometieron contra toda una vanguardia luchadora de jóvenes y trabajadores. Y es por eso también que hoy no se banca una desaparición forzada, y parte de eso tiene que ver con que hoy quede asentado en el ordenamiento jurídico de una manera muy fuerte. Así que bueno, ya para ir un poco más hacia lo legal, el primer instrumento jurídico para poder establecer sentencias contra estos crímenes fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en donde en su artículo 2 establece de qué estamos hablando cuando hablamos de una desaparición forzada. Ahí se explica, yo lo voy a parafrasear para que quede más claro, digamos. Se trata de la privación de la libertad de una persona o el grupo que sea por parte del Estado o con el aval del Estado. Y esto tiene que estar seguido de la falta de información del paradero, lo cual hace que esa persona no tenga garantías mínimas constitucionales. Entonces, para que quede claro por qué estamos hablando de una desaparición forzada en el caso de Facundo Astudillo Castro, bueno, es claro, como decía Fede, está involucrada la policía bonaerense y como viene denunciando la familia, Bernie y la justicia están involucrados en el encubrimiento. Entonces, lo que es claro y está bueno reforzar es que hay una clara participación del Estado en la desaparición de Facundo. Sí, totalmente. Me parece que de los últimos casos que hemos visto, el de Facundo tiene el encubrimiento en el caso de Facundo es realmente terrible. Empezando un poco por lo que ha manifestado Cristina Castro, que es la mamá de Facundo y es una persona que viene haciendo mucha fuerza por su aparición con vida.
en diferentes declaraciones dijo que estaba peleando con un sistema corrupto, con un sistema judicial que no quería hacer nada, y la realidad es que, bueno, tiene mucho sentido lo que dice porque se ha ya evidenciado una gran cantidad de pistas falsas, que incluso ya se ha comprobado el involucramiento de la policía bonaerense en esas pistas. Hemos visto a un montón de testigos muy asemejados a lo que fue el caso de Santiago Maldonado, como cuando decían que estaba en Chile. Bueno, o sea, una operación muy, muy similar en este caso, en la cual, por ejemplo, una testigo que había dicho que lo había visto en Bahía Blanca Facundo, que después nunca se presentó a la audiencia, que la policía incluso la fue a buscar, no se encontraba en su casa. Otra testigo que dijo haberlo llevado y que al final los días eran diferentes, dijo que lo había llevado el 30 y en realidad había llevado a otra persona el 27. Y después, bueno, hay varias denuncias de uno de los abogados de la causa, que marca además los diferentes pasos que ha tomado, incluso de gravedad del involucramiento de la policía bonaerense en tratar de, digamos, manchar un poco el caso y que no se llegue a la verdad. Por ejemplo, a uno de los primeros amigos que iba a hacer la denuncia, días después nada más de que Facundo había desaparecido, no sabía dónde estaban, al principio no lo quisieron recibir en la comisaría y después le tomaron declaración y escribieron todo en una servilleta. Digamos, ese es el nivel con el que la policía estuvo manejando el caso desde un primer momento. O sea, estamos hablando de un caso además de la policía con amenazas a la familia. Estuvo el hermano de Facundo, que también está muy obviamente sensibilizado con toda la causa. Lo retuvieron en la comisaría, lo pusieron en una habitación con otros 4 policías por horas, en una clara situación de amedrentamiento. Entonces hay evidentemente diferentes ángulos por lo cual se trata de que este es un caso en el cual quiere haber un encubrimiento, de que nadie quiere saber, de que todos quieren intentar ocultar la verdad. En ese marco también entra un poco lo del fiscal, lo de Santiago Martínez, que simplemente quiero mencionar, que es un fiscal que fue promovido por Macri, que es reconocido por haber obstaculizado los procesos de justicia, de memoria y de justicia en los casos de la dictadura dentro de Bahía Blanca. Estamos hablando de ese fiscal que ahora habían intentado la familia removerlo de la causa, básicamente, por todas las implicaciones. Eso por un lado, y por el otro está obviamente algo que marca muy importante, que es la cuestión de Berni, o sea, el ministro de la provincia de Buenos Aires, que señalan como uno de los sujetos también más importantes en el encubrimiento. Incluso la madre dice que desde que llegó él sabe la verdad y no la quiere ocultar, y la quiere ocultar. Entonces, bueno, hay claramente diferentes indicios que solamente sirven para reafirmar un poco la responsabilidad estatal en todo el caso de Facundo hasta ahora. Sí, y si hablamos de responsabilidad estatal, si hablamos de encubrimiento, hablamos de desaparición forzada, no nos queda otra que queremos recordar, a 3 años de su desaparición forzada seguida de muerte, también el caso de Santiago Maldonado, que sigue sin haber justicia, que se sigue encubriendo, se sigue promoviendo una visión donde la responsabilidad estatal está desligada, y también tenemos a la gendarmería, tenemos responsabilidad del gobierno, tenemos incluso una ministra de seguridad como Patricia Bullrich y el PRO, que aprovecharon para hacer de esto una bandera para atacar las ideologías de izquierda, a los jóvenes que quieren cambiar el mundo. Y bueno, no esperamos otra cosa tampoco de los ministros de seguridad, esperamos que haya justicia, que tengan que responder ante la justicia por sus acciones. Y si hablamos de ministro de seguridad, tampoco se queda atrás el ministro Berni. Sí, exactamente. La verdad que Berni tiene un historial muy oscuro, que yo les quiero comentar un poco algunos de esos elementos que reflejan a la perfección cuál es su ideología. Bueno, Berni es un médico y militar, como sabemos actualmente se está desempeñando como el ministro de Seguridad de la provincia,
y su historial empieza unos cuantos años atrás. Allá por 1987 él era parte del regimiento Rostentec, con el cual participó del levantamiento Cara Pintada, en el que pedían el cese de persecución a los milicos genocidas de la dictadura. Después, un poco más adelante, en 1994, eso tomó bastante trascendencia, se infiltró en la huelga de los trabajadores mineros de Río Turbio, haciéndose pasar por médico voluntario y aprovechándose, ¿no?, de su profesión para pasar desapercibido, pero en realidad funcionaba como un servicio de inteligencia. Ahí lo que sucede es que los trabajadores se empiezan a dar cuenta, y en comunicación con madres de Plaza de Mayo, porque notaron que el comportamiento de este hombre era extraño, termina saliendo a la luz que era un servicio, y los trabajadores lo terminan echando. Obviamente se termina yendo porque funcionaba pasando la información al gobierno, digamos. Después Bernie empieza con su carrera como funcionario político en el 2003, específicamente junto al kirchnerismo. Se desempeña como un funcionario del Ministerio del Desarrollo Social, y ahí su función iba más por el lado de frenar los piquetes del movimiento de desocupados. Y ya retomando un poco más hacia los últimos años, en el 2010 dirigió las brutales represiones en el desalojo del Parque Indoamericano, en donde los ocupantes reclamaban vivienda digna. Ahí la represión fue brutal, él estaba detrás de eso, y se fueron 3 vidas en manos de las fuerzas represivas, fue fuertísimo. Ya en 2014, y para que sea bien reciente, dirigía los operativos represivos de Gendarmería contra los trabajadores de Gestamp y Lear. En ese año fue que estuvo detrás del famoso episodio del gendarme Carancho, que fue muy polémico, que trascendió un montón. Fue el gendarme que se hizo el que era atropellado por un auto para justamente legitimar la represión contra las manifestaciones de los trabajadores de Lear. Así que bueno, tenemos un montón de cosas, y ya en los últimos años tuvo declaraciones muy nefastas. Por ejemplo, dijo que Chocobar no es un asesino, y ya en estas últimas semanas lo vimos todos paseándose por los medios diciendo que la bonaerense, no había datos objetivos para implicar a la bonaerense en todo este caso de la desaparición forzada de Facundo Fito Castro. Así que bueno, me parece que reflejan todos esos elementos de qué personaje estamos hablando, de cuál es su ideología, y bueno, que Bernie acompañó también todo, digamos, el periodo como funcionario del gobierno kirchnerista, y hoy vuelve a la escena, y es lamentablemente muy nefasta su forma de desempeñarse y su accionar, y además sus declaraciones, que es claramente reaccionario. Es así, porque Bernie es la cara de la represión del Estado capitalista. Estos personajes son así, funcionan así, y por eso está toda esta ideología. Se estuvo paseando por los medios, encubriendo, dando lugar a los testimonios de pistas falsas. Se estuvo paseando por los medios incitando a la mano dura durante todo este tiempo, y estuvo desde el inicio de la cuarentena llamando a la policía a envalentonarse. Y la policía es la institución de represión del Estado en el capitalismo, que tiene un ensañamiento particular con la juventud, los sectores populares. Entonces hay una responsabilidad en el encubrimiento, como contaba Mani, como contaba Fer. Eso es así, pero también una responsabilidad política, porque lo que hizo Bernie durante todo este tiempo fue incitar a que la policía se le vaya la mano, a que maten pibes. Y eso se está viendo en un montón de casos. Y al mismo tiempo es parte del caso de Facundo. Así que nosotros decimos que hay una cosa clarísima, lo decía Mani al principio: en este país no se banca más esto, la juventud no se lo banca más, los trabajadores no se lo bancan más, que desaparezca un pibe, que no esté, se ponen en juego los derechos democráticos. Si se ponen en juego los derechos democráticos, nos van a tener en la calle, movilizados y peleando, que no los vamos a regalar. Y una desaparición forzada, seguida de muerte, como fue la de Santiago Maldonado, no tendría que estar impune. Una desaparición forzada como la de Facundo no tiene que quedar así. Estamos exigiendo la aparición con vida ya. Esto es importantísimo, y me detengo en ese tema. El reclamo de aparición con vida, que es parte de lo que decía la madre de Facundo, que está dando una pelea enorme, que mandamos toda nuestra solidaridad, y estamos con ella en cada paso,
hay un derecho real. No puede ser que el Estado niegue el paradero de las personas, que no sepas qué pasó con tu hijo o con cualquier joven acá. No puede ser que el Estado niegue el derecho a saber qué hicieron, porque fue la policía, porque fue responsabilidad de Bernie, qué hicieron con Facundo. Entonces, hasta que no sepamos qué hicieron con Facundo, que aparezca Facundo, no vamos a parar de movilizarnos. Y esto en Argentina tiene una raíz histórica. Tiene una raíz histórica porque en la última dictadura militar el Estado desapareció 30.000 compañeros y compañeras. El Estado desapareció 30.000 personas. Y eso no fue gratis. Hace años y décadas que venimos peleando por memoria, verdad y justicia para toda una generación de jóvenes, de trabajadores que estaban desafiando al sistema que los rodeaba, que querían cambiarlo todo, que querían que las cosas cambien. Entonces, nosotros que hoy estamos acá tratando de aportar lo nuestro para que el mundo deje de ser tan injusto, para que el mundo deje de ser como es, para los que somos socialistas, revolucionarios y para todos los que tienen sensibilidad con estos temas, nosotros no nos lo bancamos más. Vamos a seguir en la calle, vamos a seguir movilizados y además estamos proponiendo una comisión investigadora independiente. Porque el Estado lo único que hace es encubrir, la policía lo único que hace es encubrir, el fiscal lo único que hace es encubrir, Bernie lo único que hace es encubrir, la llamada del presidente Fernández a la madre, eso no alcanza, eso no sirve para nada. Lo que necesitamos acá es que se investigue de verdad. Y para que se investigue de verdad proponemos una comisión investigadora independiente de los que queremos que aparezca Facundo. Con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, con los partidos políticos que estamos a favor de que aparezca Facundo, con todas las personalidades de derechos humanos que tienen una moral intachable en estos temas. Y no queremos que estén metidos milicos como Bernie, que lo único que piensan es en reprimir, en mantener cortita la juventud para que no se le ocurra cambiar nada. Así que nosotros lo decimos bien claro, aparición con vida ya de Facundo. Lo decimos así muy claro, que se hagan cargo el Estado de lo que hicieron. Se lo exigimos al gobierno, que aparezca ya Facundo Castro. Bueno, exactamente, a mí también me interesa tomar un poco quién es Facundo Castro, hablar un poquito más de su historia. Todos sabemos que es un joven de 22 años, oriundo de Pedro Luro. Es una localidad muy pequeña al sur de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Bahía Blanca. Y la verdad que todos los testimonios de familiares, vecinos, amigos de Facundo dicen lo mismo y coinciden en que es un joven muy sensible, con muchos amigos, con muchos vínculos en su ciudad pequeña. Algunos dicen que todavía conserva algunos elementos de pueblo, que es realmente sensible por los asuntos que lo rodean. De hecho, empieza un activismo, una militancia desde muy joven. Cuando tenía 13 años, él se suma al espacio de Jóvenes por la Memoria. En este espacio justamente se encargaban de reflexionar y pensar acerca de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, de qué es la violencia institucional, qué es la violencia policial, el hostigamiento a los jóvenes, y siempre estaba preocupado por hacer. Además, junto a su mamá Cristina, que ya la venimos mencionando un poco, una mujer trabajadora, ella es cocinera en una estación de servicio. Facundo, de hecho, viene de una familia humilde, madre soltera, trabajadora, 3 hermanos. La mamá cuenta que Facundo y sus amigos habían hecho una canchita allá por su adolescencia y pasaban los efectivos policiales y les decían cosas horribles. O sea, había sido víctima anteriormente de la violencia policial y él se levantaba contra eso. En tercer año él abandona la escuela, empezó a tener luego trabajos precarios para tener algún ingreso. La verdad es que se desempeñó con tareas de albañilería, lavandería, trabajó en los galpones de cebolla para exportación. Bueno, todos una serie como de trabajos precarios o changas llevó adelante. Y otra de las cosas que me interesa señalar
es que una de las docentes que tuvo Facundo lo recuerda y dice de él como que en su adolescencia era un pibe muy curioso por la historia para transformar el presente, y bueno, eso seguía hasta el último día que lo ven a Facundo. Todos remiten a la calidad humana de él. Y bueno, ahí está Cristina, como venimos diciendo, una mamá muy luchadora que se pone al frente de esta causa y que no va a bajar los brazos, que como decía Fer, señala al sistema corrupto, lo ve, entiende claramente la responsabilidad del Estado en este encubrimiento y no va a bajar los brazos hasta encontrar con vida a Facundo. Y bueno, nosotros obviamente vamos a acompañar en eso. Sí, bueno, ahí Mani además describía 3 elementos en relación a Facundo, pero que en realidad se extienden un poco a la juventud en general, a la juventud argentina y a la juventud de todo el mundo en realidad. Pero bueno, específicamente en esto que tiene que ver con el trabajo, con la precarización, con la educación y con la represión, yo simplemente quería sumar algunos elementos para retratar un poco la situación acá en el país. O sea, venimos de 4 años de duro ajuste de Macri y hoy una pandemia que también está con las medidas liberales de Alberto Fernández profundizando un poco también toda esa situación. Pero por ejemplo, según datos del INDEC de fines del año pasado, sabemos que jóvenes de entre 16 y 29 años, el 40% se encuentra en situación de pobreza. Entre 18 y 24 años, 6 de cada 10 jóvenes están desempleados actualmente. Y después, más allá de todos los datos que son terribles en relación a la cuestión del trabajo, los que pueden acceder a algún tipo de chango, algún tipo de incluso trabajo formal, la realidad es que la gran mayoría lo hacen de manera precaria. 6 de cada 10 jóvenes también trabajan de forma precaria. A fines de 2019 el 50% de los jóvenes estaban desocupados entre 14 y 29 años. Después hay un análisis que hizo la UCA que tiene que ver que entre 2010 y 2019 se duplicaron los porcentajes de precarización y empleo inestable, o sea que cada vez más hay más trabajos que duran poco, que son muy específicos y que terminan o que te despiden. Había un porcentaje de 9,7 en 2010 y pasó el 20,7 en 2019, entonces estamos hablando de porcentajes en relación a lo laboral muy complicados y muy complejos para la juventud, una juventud que ahora, por ejemplo, tiene como una salida más rápida estar en las apps de delivery o en call centers de forma muy explotada, ¿no? En ese marco también entra algo que está completamente relacionado y tiene que ver con la educación. Estamos hablando de que diferentes estimaciones ahora a nivel actual en la pandemia hablan de entre un 25 y 45% de abandono escolar, obviamente dependiendo de la situación social y económica, pero hay datos verdaderamente preocupantes, como que el 35% entre jóvenes de 18 y 24 años no terminaban la secundaria, y la realidad es que el mayor motivo por no haber terminado secundaria es por justamente haber tenido que ir a trabajar para sustentar a su familia. Hoy se redobla esa situación con la pandemia, no solo por el trabajo y por la crisis, sino por el acceso. La realidad es que según datos de las Naciones Unidas, acá en Argentina el 18% de chicos entre 3 y 17 años no cuenta con internet en su hogar, y el 37% no dispone de dispositivos electrónicos para poder cursar y hacer las diferentes tareas y demás. Entonces hay incluso una situación en la cual vos podés tener internet, pero eso no significa que vos puedas tener el acceso a la educación, tanto a nivel primario y a nivel secundario. Esos datos también se modifican. Y a nivel universitario, bueno, la realidad es que todavía no hay datos concretos sobre la deserción universitaria y estudiantil, pero la realidad es que
a través de diferentes conversaciones que tuvimos con estudiantes y demás, en cualquier parte del país lo que se nota son grandes deserciones. Estamos hablando de cursadas que arrancan con 50 personas y terminan con 10. Prácticamente a cualquier persona que le preguntás, tanto sea dentro, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires o, por ejemplo, no sé, en la Universidad de La Matanza, te encontrás con que la mayoría no tiene las herramientas para poder cursar, y también te encontrás con gestiones que intentan también hacerlo más complicado el futuro a todos esos pibes. Entonces, bueno, eso es por esa parte entre educación y trabajo, pero no quería dejar de mencionar lo que tiene que ver con la represión, al menos algunos datos. Por ejemplo, desde 1983, Correpi, que hace todo este relevamiento, menciona que hubo hasta ahora 7.093 asesinatos en manos del Estado, o sea, un 37% de los asesinatos fueron por gatillo fácil, y en ese marco el 47,7% de esos casos son la responsabilidad la tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Casi la mitad de los casos le pertenecen a la policía de la provincia de Buenos Aires. Y en ese marco, el 43% de aquellos asesinatos fueron a jóvenes de hasta 25 años, ¿sí? Y si hablamos de jóvenes entre 15 y 25, el porcentaje es de 40%. Entonces estamos hablando de números realmente terribles cuando estamos hablando también de que vivimos bajo un sistema supuestamente democrático, ¿no? Y en ese marco, bueno, la pandemia también, con todo esto que hablan del envalentonamiento, por ejemplo, de la policía por parte de algunos discursos, sobre todo, bueno, específicamente ahora de Bernie, también ha habido casos recientes, como el de Ezequiel Gauto, como el de Daniel Alejandro Montes, como el de Nahuel Gómez, pero no quería dejar de mencionar el caso de Lucas Verón, que también un pibe que en el día que cumplía 18 años fue chocado por la policía y después rematado con 2 disparos cuando estaba completamente indefenso, y todavía ni siquiera se conoce exactamente por qué la policía los estaba persiguiendo a él y a su amigo quien estaba en ese momento. Estamos hablando de un caso realmente terrible y que también marca un poco la tónica del caso ahora de Facundo. Entonces, bueno, nada, yo no quería dejar de mencionar esos 3 elementos que hacen un poco hoy a lo que tiene que vivir la juventud día a día. Sí, aparece una problemática clara para la juventud, que es cómo se garantiza nuestro futuro. La cuarentena solo redobla los problemas, porque no hay medidas sociales universales para garantizar que todo el mundo pueda tener la misma accesibilidad a la educación, porque no hay medidas universales sociales para que todo el mundo pueda garantizarse su salario, su salida laboral y demás, y también por la violencia policial. Entonces lo que aparece es un sistema que te va dejando afuera de todo. Ni hablar de las universidades donde le están sacando regularidad en la cursada a los pibes, donde la condición de regularidad es parte de obtener derechos sociales, como los subsidios a la SUBE tan necesarios, como permanecer en las obras sociales de los padres. Es una problemática enorme, y lo que parece es que la cuarentena te va dejando afuera de todo. Te deja fuera de estudiar. Hay muchos de esos pibes que no van a volver a la universidad. Ya está, me voy a trabajar. Te deja fuera de trabajar. ¿Y ahí qué haces en este contexto? ¿Qué te queda? Y encima, el envalentonamiento de la policía para que existan estos casos, gatillo fácil, o estas desapariciones forzadas, tan graves y tan duras en el marco de la historia que tienen los trabajadores y la juventud argentina en nuestro país. Entonces, a nosotros no nos queda más que decirlo muy claro, que nos tenemos que rebelar para defender nuestro derecho a tener un futuro. Es el momento de decirlo, de acudir a esa idea. Tenemos el derecho a tener un futuro. Todos estos pibes, todas estas pibas, todo el mundo tiene derecho a tener un futuro. Y para eso no nos queda otra que transformarlo todo. Repudiamos absolutamente los personajes
como Bullrich, como Bernie, que vienen a atacarnos, a decirnos ideas conservadoras o encubrir con cualquier discursito en realidad esas ideas conservadoras, elitistas, expulsivas en la sociedad. Lo que nosotros decimos es más claro, es más conciso. Queremos ese futuro, queremos que el capitalismo no exista más, queremos construir otra sociedad desde bases distintas, somos socialistas, somos revolucionarios, queremos que te sumes a eso, queremos sumar muchos más pibes y pibas a eso, y también vamos a seguir diciendo clarísimo que estas cosas no se bancan más, que los derechos humanos son fundamentales y que nadie los puede tocar, que la única manera de defenderlos hasta el final, de garantizar que se cumplan todos esos derechos democráticos, es movilizados en las calles de manera independiente, difundiendo. Así que, bueno, para que podamos terminar, me parece que es importante levantar el rostro y decir: aparición con vida de Facundo ya.